hace ya unas cuantas semanitas que prometí que este vídeo iba a llegar al canal, y es que ni más ni menos lo que vamos a hacer va a ser un poquito una versión, vamos a decir, abreviada de lo que fue mi charla en el Manga Barcelona de 2019. Esto básicamente lo traigo porque había gente que quería saber mucho más del tema, pero que no podía ir a Barcelona, y por tanto, pues bueno, no me pareció mala idea el realmente traerlo en formato vídeo con un poquito más de edición. De hecho, más o menos este mismo contenido lo encontraréis en algún momento publicado, no sé exactamente cuándo, en las actas del segundo Congreso Internacional de Estudios sobre Cómic, que se note el spam de lo que hacemos en Zaragoza. De hecho, si os interesa el tema bastante más en profundidad, dejádmelo aquí abajo en la caja de comentarios, porque sinceramente creo que da para unos cuantos vídeos. Pero para no alargarnos mucho más, si lo que realmente os interesa es un poquito saber cómo se soluciona este gran debate entre Osamu Tezuka y Disney, pues en fin, yo creo que este es vuestro vídeo. A mí ya sabéis que me gusta poner todo en contexto, porque si no lo pones en contexto, pues realmente creo que nada tiene sentido. Y aunque cuando se habla de cómic generalmente sí que se suele aludir muchísimo más a contexto norteamericano, en algunas ocasiones a contexto europeo, no se suele hacer tanto con otros temas como pueda ser el contexto del manga japonés o del cómic africano. Esto me parece muy importante porque creo que dentro del mercado del cómic, el mercado concretamente del manga en Japón es uno de los principales mercados a nivel internacional, hasta el punto en el que no sé realmente al otro lado del charco, si alguien sabe el número, por favor que me lo diga por aquí debajo, pero en España estamos en torno al 24-25% de lo que son las publicaciones en el mundo del cómic centradas en todo este tema del contexto japonés. Normalmente los orígenes de este tipo de manga se suelen remontar hasta 1814 con el tema del manga de Hokusai, aunque aquí ya entramos en una cosa que se llama la teoría de la continuidad, que hablan, como digo, pues bueno, de este germen tan inicial y de que su tradición visual se haya mantenido hasta la fecha o no. Es algo en lo que no me voy a meter porque realmente no soy experto, aunque sí que es verdad que los dos ejemplos que voy a citar aquí creo que son bastante contrapuestos, tanto en su formato como en su opinión sobre el tema, así que en fin, esto lo voy a dejar un poquito más en el aire y sinceramente no me importaría en algún momento traer a algún especialista sobre el tema para que os hable de ello en el canal. Digamos que esta teoría de la continuidad de lo que habla, como decía, es de un origen muy histórico, que aunque sí que es verdad que el germen mayor lo tenemos en el manga de Hokusai, viene desde mucho más atrás, y es que ya en el siglo XI teníamos una especie de rollos que, bueno, pues más o menos lo que mostraban era una especie de historia, de narrativa visual protagonizada con animales, lo que podríamos asimilar a las fábulas de Esopo. Reciben el nombre de Choyujiga y sinceramente a nivel visual resultan súper modernas. De hecho, esto llega prácticamente hasta la actualidad, hasta el punto en el que, bueno, pues Estudio Ghibli y el grupo Marubeni pues colaboraron en cierta medida para realizar una serie de anuncios inspirados visualmente, como digo, en todo este universo. Evidentemente, desde el siglo XI hasta la llegada de Hokusai van a sucederse una gran cantidad de autores, pero realmente, como digo, será Hokusai el que se considera una especie de protomangaka, ¿no? Ese primer autor que va a jugar bastante con algunas cosillas como el tema del efecto máscara, ¿no? Esa estética más caricaturesca sobre fondos mucho más realistas, además del orden de lectura inverso en todo el tema de la viñeta, en fin. Una cosa que sí que se ha ido adaptando poquito a poquito, pero que tampoco podemos considerar que haya creado el primer manga de la historia. En el segundo caso, saliéndonos de la teoría de la continuidad, tendríamos un origen externo que en este caso nos vendría de mano de Japan Punch, una revista de 1802 llevada a cabo por Charles Wirchman, que no era ni más ni menos que un británico viviendo en contexto japonés durante estos primeros años de apertura comercial. Esto hace que evidentemente Japan Punch no sea tanto una revista pensada para japoneses, sino una revista ideada por extranjeros para que los extranjeros que vivían en Japón la consumieran. De una manera o de otra, a nivel visual, a nivel estético, a nivel de trabajo, van a acabar influyendo en todo lo que es la creación de los autores nipones. Y en este contexto aparece un autor del que realmente no hay una gran cantidad de información, por lo menos no en español, no en inglés, y es Rakuten Kitazawa, que es al que podríamos considerar como el primer mangaka contemporáneo. Kitazawa tenía una formación artística de pintura tradicional, tanto japonesa como occidental, y además, pues bueno, digamos que había trabajado un poquito en el contexto de la sátira, de la caricatura, dentro de todo lo que son este tipo de publicaciones extranjeras. Esto lo convierte, digamos, en una especie de personaje curioso, ya que en 1895 lo tenemos trabajando en Box of Curious, donde, pues de nuevo, una vez más, una publicación creada por extranjeros para público extranjero, tiene dentro de su equipo, dentro de su plantilla, a Rakuten Kitazawa, que en este caso sería el único, digamos, de ese contexto japonés trabajando en este tipo de obras. En 1899 se traslada a Jiji Shinpo, donde poquito después, en 1902, va a empezar a realizar una serie de tiras cómicas y de cositas
películas similares, mucho más al estilo de lo que teníamos en el contexto occidental con publicaciones como Yellow Key, que podríamos considerar el primer cómic contemporáneo con una estructura bastante más similar a lo que podemos consumir hoy en día. Es ahí donde empieza a utilizar el término acuñado por Hokusai de manga, pero se desvincula de esa idea que tenía el propio Hokusai más bien como de cuaderno de bocetos, cuaderno de apuntes, y se lo lleva a su propio terreno y empieza a establecer, como digo, una serie de tiras cómicas y de viñetas, y que vendría bajo el nombre de Tagosaku Tomokube no Tokyo Kenbutsu, algo así como Tagosaku y Mokube visitan Tokio, donde bueno, esta pareja de personajes de ámbito rural pues en una especie de 20 Alemania Pepe descubren ese mundo mucho más urbanita y bueno, pues se dan una serie de situaciones cómicas que, en fin, no nos vamos a meter en ello porque queremos hablar de Disney y de Tezuka. Posteriormente va a crear Haikaraki Doro no Shippai, donde un personaje, pues bueno, digamos que se vanagloria de un conocimiento de Occidente que no es como tal y por lo tanto pues genera otra serie de situaciones cómicas, y Chametode como que me genera un poquito más de curiosidad y la verdad es que no me importaría buscar más información al respecto, que sería una especie de Katzenjammer Kids, una suerte de zipizape a la japonesa, y que, como digo, me resulta mucho más curioso porque es uno de los primeros ejemplos de merchandising del mundo del cómic, ya que generaban pues bueno, juegos de cartas, pequeñas figuras. En 1905 va a fundar él de su propia mano Tokyo Puck, que bueno, pues ya sería una versión mucho más ajaponesada de todas estas publicaciones que teníamos, pero pensada para un público mucho más autóctono, y unos años después pues regresaría Jiji Shinpo de nuevo, esa misma publicación donde él realmente se había consolidado mucho más como autor, para hablar pues de otras obras también de carácter cómico, muchas veces con un toque un poquito infantil, y en 1928 generaría uno de los primeros personajes femeninos dentro del mundo del manga, por lo cual pues bueno, también vemos una temprana edad para estas cosas, bajo el nombre de Tonda Hanekoyo, y aunque bastante tiempo después también resultó ser el primer manga que se publicó en España. El mundo está lleno de pequeñas cositas. Esto nos sirve para ver ese contexto antes de la Segunda Guerra Mundial, que realmente es cuando va a explotar muchísimo más, especialmente de mano de Osamu Tezuka, todo este tema del manga, y nos sirve realmente para comparar estos dos mundos del manga japonés y del cómic, vamos a decir, occidental, que de hecho, pues bueno, realmente por fechas, si lo comparáis con publicaciones similares, tampoco es que se vaya a un gran desfase, pero como digo, tras la Segunda Guerra Mundial y con todo lo que conllevó a nivel social, político y económico en Japón, pues bueno, la sociedad tuvo una especie de crisis de valores, y aunque sí que es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, todo lo que es el conflicto se llevó por delante gran parte de la industria del manga, posteriormente consiguió consolidarse pues como un entretenimiento más, ¿no? Esto hace que se convierta en una segunda edad de oro, y es aquí donde realmente surge el personaje de Osamu Tezuka. Digo surge y no nace porque él nace en los años 20, pero bueno, digamos que toda su obra se va a desarrollar principalmente a partir de 1940 y especialmente durante la década de 1950 y 1960. Pero evidentemente Osamu Tezuka es alguien que siempre ha marcado hitos dentro de todo lo que es el cómic japonés, y no es ni más ni menos que a partir de Shin Takarajima, de esa nueva Isla del Tesoro en 1946, cuando empezamos a ver cómo revoluciona a nivel técnico y a nivel visual todo lo que es el concepto de la viñeta japonesa. Ya de entrada era un formato muy poco habitual para la época, ya que tenemos un tomo de unas 200 páginas que bueno, pues se va a publicar de manera íntegra, y que además introduce dentro de lo que es el concepto de la viñeta muchas técnicas y muchas ideas del mundo de la animación norteamericana, por lo cual le da un dinamismo brutal para lo que teníamos hasta entonces. Rakuten Kitasawa, en comparativa, pues tenía un estilo mucho más calmado, mucho más pausado, mientras que Osamu Tezuka, pues bueno, busca un dinamismo que realmente va mucho más destinado a temas de animación y que posteriormente evidentemente le llevará a todo el tema del mundo audiovisual. Además, con inspiración de todo lo que son, pues bueno, esas llegadas de cortometrajes y de películas norteamericanas a todo lo que es el contexto japonés a partir de la ocupación en estos años 40 y 50, pues bueno, digamos que la estética Disney, Fleischer, de los estudios Warner, va a marcar muchísimo algunos cánones que además van a dejar su huella para autores posteriores. Durante estos años va a tener un éxito brutal, sobre todo entre el público infantil y juvenil, porque además, pues bueno, digamos que tenía cierto positivismo, tenía una mirada pues casi esperanzadora de cara a todo lo que estaba sufriendo la sociedad japonesa, y esto se puede ver en obras como Lost World, como Kimba el León Blanco, como Phoenix, como Astro Boy, en fin, digamos que ha sido algo que ha marcado muchísimo su obra durante gran parte y que de hecho tengo que decir que le pasó bastante factura de cara a los años 60. Evidentemente, si hablamos de animación, si hablamos de estética y si hablamos de positivismo, posiblemente la única figura que nos venga a la mente en este caso además es Walter Elias Disney. Por supuesto, a Osamu Tezuka no le pasó por alto y evidentemente pues va a tener su huella porque es algo que va a marcar muchísimo su producción. Esto hace que durante sus primeros años pues bueno, vaya realizando portadas o vaya realizando pequeñas viñetas donde las alusiones a personajes como el Pato Donald o como Mickey Mouse sean absolutamente constantes. De hecho, el propio Tezuka en 1973 dejó un testimonio que a mí me parece precioso sobre su opinión respecto a algunos temas de Disney y que dice lo siguiente: mi primer encuentro con Mickey
fue en el Festival de Animación de Segundo Grado. También mi padre trajo a casa un proyector casero destartalado llamado Pathé Baby, y entre las películas que compró estaba la de Mickey's Chuchu. Desde ese momento me até a Disney con una cadena que no puede ser cortada. Sin embargo, una de las obras que posiblemente más le influyeran fue la de 1941 de Mickey Outwits the Phantom Blood, realizada por Floyd Gottfredson, y que además, pues bueno, digamos que le ayudó a llevar algunas de estas composiciones visuales a algunas de sus producciones, como en este caso concreto el tema de la Isla del Tesoro. De hecho, con esto establece una especie de lectura en viñetas que se conoce como ABC, que básicamente sería una composición en 3 viñetas muy sencilla, con una narrativa muy lineal, y que bueno, pues como digo, establece una especie de guión visual muy evidente, y que de hecho va a quedar muchísimo más evidente cuando el propio Tezuka en 1951, digamos que sufra la experiencia disneyana en sus propias carnes, llevando a cabo lo que es la adaptación de la película de 1942 de Bambi. Digamos que se tomaría ciertas licencias para adaptar algunos animales a una cotidianeidad japonesa, además de empezar a experimentar algunos vacíos narrativos con el tema del trato animal que el propio Tezuka ya había estado experimentando en una de las más polémicas obras que tiene el estudio Disney, que iría relacionada con el Rey León, que en el caso de Tezuka sería Kimba, el león blanco. No voy a entrar muchísimo a reflexionar sobre si es un plagio o no, porque sí que es cierto que creo que a nivel visual hay unas referencias demasiado evidentes. De hecho, esto es muy curioso porque en algunas declaraciones posteriores, aunque sí que se diga que se ha intentado tapar todo esto, realmente parte del equipo de producción aludió a la obra de Osamu Tezuka como, digamos, una especie de obra de referencia, ya que el anime les había llegado a Estados Unidos cuando ellos eran niños. Hay que decir que se hicieron también un poquito los locos, diciendo que bueno, que podía haber sido una influencia de manera inconsciente. Pues bueno, si de manera inconsciente has creado una imagen que es exactamente igual, pues lo vamos a dejar ahí, aunque sí que es cierto que a nivel narrativo realmente creo que poco o nada tiene que ver con el Rey León. Por tanto, que cojan influencias estéticas, visuales y compositivas para realizar una película, me parece un poco feo que lo hagan 30 años después, pero tampoco es nada extraño teniendo en cuenta que ese camino había funcionado también a la inversa. En fin, esto lo voy a dejar aquí porque veremos también un caso similar en una obra bastante anterior, y bueno, pues quiero también un poquito, digamos, atar algunos cabos. Sin embargo, y aquí es donde me voy a centrar muchísimo más en estos intercambios de referencias, creo que su obra principal sería Ribbon no Kishi, la princesa caballero, una obra publicada durante los años 50, aunque sí que ha tenido algunas extensiones, una adaptación al manga que duraría hasta 1968, luego el tema de la película, en fin, digamos que ha sido pues una especie de cómputo de cosas que al final pues acaban teniendo, digamos, una apertura bastante más general que lo que es un manga muy concreto, pero yo me quiero centrar, como digo, en esa primera publicación de los años 50, que creo que es donde realmente está la chicha, donde realmente se ven pues esas referencias mucho más evidentes, y que para mí es pues la verdadera esencia de lo que es un autor. Sinceramente creo que en este caso Tezuka se adelanta bastante a su tiempo, porque incluso plantea algunas dudas, yo creo que también de manera inconsciente, sobre cuestiones como la sexualidad, la identidad de género. Y repito, no sé si de manera, pues bueno, voluntaria o es algo que simplemente estaba ahí porque a nivel narrativo se lo pedía a la obra. Pero hay que decir que La princesa caballero me parece una cosa absolutamente rompedora para ser algo de los años 50. Pero bueno, llevándonoslo, digamos, a una lectura mucho más iconográfica, que es de lo que vamos a hablar en este momento, posiblemente la primera imagen que nos venga un poquito a la mente, también viendo, pues bueno, esa gama cromática que maneja el propio personaje de Zafiro, de la princesa caballero, no es extraño pensar que esté vinculada al personaje de Blancanieves y los 7 enanitos, esa primera película de 1937 de los estudios Disney, porque ni más ni menos que 3 añitos antes de empezar esta obra, en 1950, había llegado por primera vez la película a contexto japonés. ¿Qué sucede aquí? Que evidentemente lo que es la composición facial posiblemente nos recuerde muchísimo más a ese gran icono, ese gran personaje de los estudios Fleischer, que es Betty Boop. Esto evidentemente también tiene su parte de lógica, ya que en 1935 es cuando empiezan a llegar los cortometrajes de este personaje dentro de lo que es el contexto japonés, antes de todo lo que es el tema de la ocupación norteamericana, y además algo que aquí sí que Disney generalmente no suele dar a entender demasiado, tenemos dentro de lo que es el estudio de creación de Blancanieves y los 7 enanitos a ni más ni menos que al autor Grim Natwick. Grim Natwick, para quien no lo conozca, es ni más ni menos que el co-creador de Betty Boop, y que bueno, pues abandonó los estudios Fleischer y se fue a los estudios Disney pues durante la creación de este largometraje. Claro, esto tiene muchísimo más sentido cuando podemos ver algunos de los bocetos conceptuales que se manejaron para la creación, pues bueno, como digo, facial, estética del personaje de Blancanieves y los 7 enanitos en esas etapas iniciales. Pero esto no es una referencia única
arquitectónica, ya que a lo largo de todo el manga, pues bueno, vemos referencias en cuanto a temas pues arquitectónicos, en cuanto a temas compositivos, en cuanto a, digamos, temáticas de algunas escenas con cositas como Cenicienta, y que además nos lleva a otros contextos como el tema de la Warner, que para 1949 había creado ya el personaje del coyote, que en ese cortometraje de Fast and Furious, que además va a tener su referencia, como digo, en este caso en el mundo animal, algo que también vemos, pues bueno, con una serie de buitres que recuerdan a todo lo que es la muerte de la reina en Blancanieves y los 7 enanitos, referencias a Popeye y a Bruto, que desde 1929 ya estaban dentro del mundo de la animación y que para entonces, por cierto, estaban postulando a lo que es, pues bueno, la presidencia de Estados Unidos. Incluso el propio Tezuka parece retomar algunas de las referencias centrales para lo que habían sido los estudios Disney en la creación de este tipo de largometrajes, como la película de Cukor del año 36, Romeo y Julieta, que lo que hace es ayudarle a recrear algunos elementos, pues bueno, con una clave mucho más renacentista. Esto lo que facilita es la construcción de personajes como la reina, que paradójicamente van a ser los que le den muchísimo la vuelta a la tortilla, ya que vemos cómo posteriormente en 1959, tanto a través de la aparición del personaje de Maléfica en llamas, como a través de la aparición del personaje de Maléfica como dragón, pues bueno, son referencias directas a todo lo que es el trabajo de Osamu Tezuka. Esto es curioso, ya que en la época se le hizo una entrevista a Kay Nielsen, que era el autor conceptual de todo lo que era el tema de la Bella Durmiente, y él mismo referenció por un lado a todo lo que era el tema de las muy ricas horas del Duque de Berry y por otro lado a obras japonesas. En el momento se asumió, también un poquito por la estética del ukiyo-e y esa vinculación que pudiera tener con, bueno, pues estas miniaturas que se realizaban en época medieval, que la referencia, como digo, era al ukiyo-e, a esa pintura del mundo flotante. Sin embargo, analizándolo un poquito más en perspectiva, puede que tuviera parte de verdad, pero puede que también fuera una referencia directa a personajes como Osamu Tezuka. Sin embargo, esta relación, que ya veis que es constante entre los dos autores, entre estos dos genios del mundo de la animación y del mundo de, bueno, pues la imagen dibujada, no es simplemente algo laboral, sino que realmente Tezuka profesaba una gran admiración por el personaje de Disney. Y esto ya tiene el culmen el 22 de abril de 1964, cuando ambos personajes se encuentran, se cruzan e interactúan en lo que es la New York's World Fair. Cuando me acerqué al pabellón de Pepsi para desempeñar mi trabajo, me topé por pura casualidad con el propio Disney cortando la cinta inaugural. Antes de encontrarme con Disney había escuchado varias críticas hacia él en muchas partes de los Estados Unidos de boca de expertos. Sin embargo, yo quiero creer que, dejando a un lado el tema de las películas de animación, el propio Disney no estuvo nunca en declive ni cayó en estereotipos, sino que en su postura, a la hora de querer conseguir una animación lo más amplia posible, se hizo con los años cada vez más firme y ambiciosa. Está claro que Disney estaba siempre atento al paso del tiempo y a la evolución de los gustos del público infantil. Este comentario puede parecer como muy random, sin embargo tiene mucho sentido si pensamos que en la historia del propio Tezuka, para entonces ya había creado Toei Animation y había empezado a trabajar con todo el concepto de Astro Boy. Astro Boy, que en cierta medida tiene referencias a todo el tema de Metrópolis, película que conocía de sobras Disney, porque también tiene algunas referencias en sus obras, pero esto es otro tema que vamos a dejar de lado. Y para 1954, Disney, 10 añitos antes, ya había estado trabajando con el tema de la ciencia ficción con 20.000 leguas de viaje submarino. Sí que es cierto que en un primer momento Disney no conoce demasiado a Tezuka, pero cuando le dice que es el creador de Astro Boy, digamos que le da un poquito la vuelta a la tortilla y empieza a mostrar cierto interés por él, por su obra, y le profesa pues cierta admiración. Y esto es algo que, bueno, pues Tezuka, evidentemente, como fanboy que era de Disney, no va a olvidar jamás. De hecho, según cuenta Tezuka, Disney le invitó en algún momento a acudir a los estudios de Anaheim. Sin embargo, pues bueno, esto sucedió muy poquito tiempo antes de todo lo que era el fallecimiento del propio Disney, y además con la situación económica complicada que estaba teniendo Tezuka en aquel momento con todo el tema del estudio de animación, pues bueno, digamos que este segundo encuentro jamás llegó a suceder. Sin embargo, Tezuka deja aquí un testimonio que también me parece precioso. La verdad es que las palabras de Tezuka hacia Disney siempre me parecen como súper bonitas. El gran Walt Disney nos ha dejado y no creo que surja nadie capaz de seguir verdaderamente su legado. Al fin y al cabo, aunque podamos aprender las técnicas y la teoría, nadie podrá estar a la altura de sus inagotables sueños y su espíritu inconformista. Es en este punto en el que surge una reflexión sobre lo que os comentaba antes, ya que tenemos autores como Kitazawa, que sí que es verdad que no apoyaban todo el tema de la teoría de la continuidad, sin embargo estilísticamente sí que responden mucho más a una especie de vertiente estética del manga. Evidentemente estoy hablando del manga de Hokusai, mientras que otros como Tezuka, cuyas influencias pues son evidentemente norteamericanas a través del cómic, a través de la animación, a través de, pues bueno, iconos de la cultura pop como Disney, pues defienden una vertiente mucho más tradicional y mucho más autóctona, ¿no? Con, digamos, costumbres propias a la hora de realizar estos proyectos. Esto es como cuando Picasso decía que no tenía ni puñetera idea de arte africano mientras hablaba con unas esculturas nigerianas detrás. Algo del rollo. Sí que es cierto que a lo mejor aquí habría que ser un poquito más abierto para decir de dónde se toman. Creo que en este sentido Osamu Tezuka era mucho más honesto, diciendo abiertamente de dónde había bebido, y con el tema de los Walt Disney Studios, no tanto por parte del personaje de Walt Disney, sino bueno, pues toda la empresa
que había detrás, siempre ha habido cierto hermetismo en este sentido. Y bueno, pues al final se trata de una especie de endogamia cultural que se da a día de hoy, que no me parece para nada mal, ¿no? Es el tema del world building que en su momento comentaba Tolkien, y es el coger referencias de otras cosas para darles una estética nueva, un concepto nuevo, una forma de entender la literatura, el cine, el cómic, que pues bueno, sea tu aporte, sea tu forma de ver todo esto, la que realmente sea distinta a todo lo que habías tenido antes. Y es en este momento cuando os cedo el turno, porque me gustaría que me dejarais por aquí debajo en la caja de comentarios, pues bueno, un poquito qué opinión tenéis sobre estos temas, dónde realmente creéis que hay que poner la vista, qué consideréis plagio, qué no, si realmente os parece curioso todo este tema de las influencias y de las referencias que se van tomando. Y creo que ya está, creo que eso es todo por hoy, así que bueno, pues como siempre os dejaré por aquí debajo en la caja de información y posiblemente en el primer comentario fijado todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, y si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí que os llevará a un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.